Nunca voy a olvidar ese día. Era martes, 23 de abril de 2024, y eran exactamente las 9:37 de la mañana cuando todo empezó. Yo no estaba en el lavacoches en ese momento, pero mi esposo, Eladio Moreno Castañeda, sí. Y lo que ocurrió ese día cambió nuestras vidas para siempre. Una camioneta Suburban negra se estacionó frente al Lavacoches El Brillante, el pequeño negocio que mi esposo había comprado cuando se retiró del ejército. De la camioneta bajaron 3 hombres. 2 de ellos llevaban pistolas en la cintura, camisas de vestir por fuera del pantalón y lentes oscuros. El tercero era más joven, apenas un muchacho, y traía una libreta con una calculadora. Caminaron directo hacia el fondo del lugar. Ahí estaba mi esposo, como todos los días, lavando un vehículo con sus propias manos. Tenía las manos mojadas, una cubeta con agua jabonosa a su lado y una esponja en la mano. Para cualquiera que lo viera, parecía solo un hombre trabajador, un dueño de negocio humilde tratando de ganarse la vida. Pero lo que esos 3 hombres no sabían es que mi esposo no era un hombre cualquiera. Eladio había servido 27 años en el ejército mexicano. Durante 15 de esos años fue instructor de combate urbano. Había entrenado soldados, participado en operaciones difíciles y sobrevivido a lugares donde la mayoría de las personas no resistiría ni un día. Yo sabía muy bien quién era él. Y también sabía algo más. Cuando mi esposo decide no retroceder, no hay fuerza en el mundo que lo haga cambiar de opinión. El Lavacoches El Brillante no era grande. Era un terreno de unos 300 metros cuadrados, en la esquina de Calzada Independencia y Calle Gigantes, en Guadalajara. Tenía espacio para lavar 5 autos al mismo tiempo. Normalmente trabajaban 4 muchachos con él, pero ese día solo estaba mi esposo. Los demás habían salido temprano a entregar autos a domicilio, un servicio nuevo que él había empezado a ofrecer. Eladio había comprado ese negocio 8 meses antes, cuando se retiró del ejército. Había invertido todos sus ahorros. 800,000 pesos. Recuerdo perfectamente cuando me lo dijo. No es el negocio más grande del mundo, me dijo una noche, pero es honesto. Y después de 30 años obedeciendo órdenes, quiero trabajar para mí. Yo lo apoyé desde el primer momento. Porque si algo define a mi esposo, es que siempre ha sido un hombre de trabajo. El hombre que iba al frente de los 3 se llamaba Uriel, aunque todos lo conocían como el Flaco. Tenía 34 años y llevaba años trabajando para el crimen organizado. Su trabajo era cobrar cuotas de extorsión. Restaurantes. Talleres. Tiendas. Lavacoches. Cualquier negocio que generara dinero. Llegaba, amenazaba, cobraba, y se iba. Si alguien se negaba, sus compañeros rompían algo para que el mensaje quedara claro. En 7 años haciendo eso, casi nadie había tenido el valor de decirle no. Cuando los 3 hombres se acercaron, mi esposo los observó desde donde estaba. Después me contó que los reconoció inmediatamente. No porque los hubiera visto antes, sino porque había visto ese tipo de hombres cientos de veces durante su carrera militar. La forma en que caminaban. La manera en que mantenían las manos cerca de las armas. La arrogancia en su postura. Sicarios. Soldados del narco. Peligrosos para cualquier persona común. Pero no para un hombre con el entrenamiento de mi esposo. El líder del grupo se detuvo frente a él. Miró alrededor del negocio con desprecio. Bonito lavacoches tienes aquí, compa, dijo. Sería una lástima que algo le pasara. Mi esposo ni siquiera dejó de trabajar. Siguió pasando la esponja por el cofre del vehículo. Y gracias, respondió con calma. Me costó mucho mantenerlo así. Uno de los hombres, un tipo grande al que llamaban el oso, sacó su pistola. No apuntó. Solo la dejó colgando en su mano para que se viera. Era una forma de intimidar. El líder sonrió. Te voy a explicar cómo funciona esto, dijo. A partir de hoy este negocio paga cuota de protección. 3,000 pesos a la semana. Señaló al muchacho joven. Y él viene a recoger el dinero todos los lunes. Tú pagas, y nosotros te dejamos trabajar tranquilo. Mi esposo dejó la esponja en la cubeta.
Se enderezó despacio. Se limpió las manos con un trapo que llevaba en el cinturón. Y entonces lo miró directo a los ojos. Cuando me contó ese momento, recuerdo que me dijo algo que nunca olvidaré. Y en ese instante supe que todo iba a cambiar. Porque lo que salió de su boca fue simplemente esto. No voy a pagar. Los tres hombres se quedaron en silencio. Uno de ellos incluso dio un paso atrás. El líder frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Mi esposo lo repitió con calma. Y dije que no voy a pagar. Este negocio lo compré con dinero honesto. Pago impuestos. No le debo nada a nadie, y mucho menos a ustedes. El hombre se acercó más. Ahora estaba a menos de 1 metro. Creo que no entendiste, dijo con voz fría. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo. Mi esposo no bajó la mirada. Yo te estoy diciendo que no voy a pagar. Uno de los sicarios empezó a reír. Jefe, este viejo está loco, dijo. ¿Le doy un susto? Pero el líder levantó la mano para detenerlo. Estaba mirando a mi esposo con atención. Había algo en el que no encajaba. La mayoría de las personas tiembla cuando ve un arma. Pero mi esposo estaba completamente tranquilo. ¿Cuántos años tienes? Él le preguntó. 52. ¿A qué te dedicabas antes? Mi esposo dudó un segundo. Luego dijo la verdad. Fui militar. 27 años en el ejército mexicano. Me retiré hace 8 meses. El ambiente cambió inmediatamente. El muchacho joven se puso nervioso. El hombre grande dejó de sonreír. Pero el líder simplemente entrecerró los ojos. Militar retirado, interesante. Hizo una pausa. Pero eso no te salva. Mi esposo negó con la cabeza. No necesito que me salve. Ah, no. No. Y entonces dijo algo que, cuando me lo contó esa noche, me hizo sentir un escalofrío. Sé exactamente cómo funcionan las cosas. Y por eso no les tengo miedo. El hombre sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló unos segundos. Luego colgó. Mi jefe dice que te da 24 horas para pensarlo, dijo. Mañana regresamos. ¿Y si no tienes los 3,000 pesos? Miró el negocio. Vamos a quemar este lugar contigo adentro. Mi esposo solo respondió. Está claro. Los tres hombres subieron a la camioneta y se fueron. Pero lo que ellos no sabían es que mi esposo ya estaba preparándose. Porque cuando Eladio Moreno toma una decisión, no hay marcha atrás. Cuando los tres hombres se fueron, mi esposo se quedó solo en medio del lavacoches. El ruido del motor de la Suburban desapareció poco a poco en la distancia. Todo volvió a quedar en silencio. Eladio me contó después que se quedó unos segundos mirando la calle, pensando en lo que acababa de pasar. Sabía exactamente quiénes eran. Sabía perfectamente lo que querían. Y también sabía que cuando el crimen organizado hace una amenaza, casi siempre la cumple. Pero si hay algo que he aprendido después de tantos años de matrimonio con él, es que mi esposo nunca toma decisiones por miedo. Las toma por principios. Y ese día había tomado una decisión muy clara. No iba a pagar. Ni un solo peso. Lo primero que hizo fue sacar su teléfono. Marcó el número de Ernesto, uno de los muchachos que trabajaban con él en el lavacoches. Ernesto, le dijo con tranquilidad, mañana no vengas a trabajar. ¿Cómo que no, jefe? Y ni tú ni los otros. Tómense el día libre. El negocio va a estar cerrado. Del otro lado del teléfono hubo silencio. ¿Pasó algo? En nada de qué preocuparse, respondió mi esposo. Solo necesito resolver un asunto personal. Yo les pago el día completo. Ernesto dudó unos segundos. Está bien, jefe. Mi esposo colgó. Después caminó hacia la pequeña oficina que estaba al fondo del terreno. Era un cuarto sencillo. Tenía un escritorio viejo, una silla, un ventilador que apenas funcionaba y un archivero de metal donde guardaba todos los papeles del negocio.
Cerró la puerta. Entonces movió el archivero. Detrás había algo que nadie que entrara por primera vez imaginaría. Una caja fuerte empotrada en la pared. Cuando Eladio compró el lavacoches, ese fue uno de los primeros cambios que hizo. Marcó la combinación. La puerta de acero se abrió con un pequeño clic. Dentro estaban los documentos importantes del negocio, escrituras, permisos, facturas. Pero también había algo más. Una pistola Beretta M9. Era la misma arma que le habían asignado durante sus últimos años en el ejército. Cuando se retiró, pudo registrarla legalmente y conservarla como arma personal. La tomó con calma. La revisó como lo había hecho miles de veces en su vida. Mecanismo perfecto. Seguro funcionando. Deslizó el cargador. Estaba lleno. Colocó otro cargador más en su cinturón y dejó un tercero sobre el escritorio. Pero la pistola no era lo único que tenía. Mi esposo siempre ha sido un hombre que planea todo con anticipación. Después de casi 3 décadas en el ejército, aprendió que la diferencia entre vivir y morir muchas veces está en la preparación. Salió de la oficina. Caminó por todo el lavacoches observando cada rincón. Las rampas de lavado. La manguera de presión. El cuarto de herramientas. La pequeña bodega donde guardaba detergentes, cubetas y escobas. Cada cosa tenía un lugar. Y cada lugar podía convertirse en una ventaja. Esa tarde, cuando llegó a la casa, yo supe que algo no estaba bien. No me dijo nada al principio. Pero lo conozco demasiado bien. Cuando Eladio está preocupado, se queda en silencio. Esa noche cenamos casi sin hablar. Hasta que finalmente le pregunté: ¿qué pasó en el negocio hoy? Él levantó la mirada. Suspiró. Vinieron a cobrar cuota. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué les dijiste? Su respuesta fue exactamente la que yo esperaba, y la que más miedo me daba. Les dije que no. Recuerdo que dejé el tenedor sobre la mesa. Eladio. No voy a pagar, dijo antes de que pudiera terminar. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Sabes cómo son esas personas?, le dije. No se van a quedar de brazos cruzados. Lo sé. Entonces, mi esposo me miró fijamente. Van a regresar mañana. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Y qué vas a hacer? Hubo unos segundos de silencio. Luego respondió algo que todavía hoy me estremece recordar. Voy a terminar con esto. Esa noche casi no dormí. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo. Se levantó temprano al día siguiente. Antes de irse a lavacoches, me dio un beso en la frente. Todo va a estar bien, me dijo. Pero en su mirada había algo que yo reconocía muy bien. Era la misma mirada que tenía cuando hablaba de sus misiones en el ejército. La mirada de un hombre que ya tomó una decisión. A las 9 de la mañana ya estaba en el negocio. Había cerrado la reja frontal. Pero dejó un espacio suficiente para que un vehículo pudiera entrar. Colocó algunas herramientas en lugares estratégicos. Preparó las mangueras. Revisó nuevamente su arma. Y entonces esperó. Porque sabía que los hombres del cártel regresarían. Y cuando lo hicieran, mi esposo estaría listo. La mañana siguiente amaneció tranquila. Demasiado tranquila. Mi esposo llegó temprano al lavacoches, mucho antes de la hora habitual de trabajo. El sol apenas comenzaba a calentar el pavimento cuando levantó la reja metálica lo suficiente para permitir la entrada de un vehículo. El lugar estaba completamente vacío. Sin clientes. Sin empleados. Solo él. Tal como lo había planeado. Caminó por el negocio revisando todo una vez más. Las mangueras estaban en su lugar. Las herramientas también. La pequeña oficina permanecía cerrada. Y la Beretta estaba guardada bajo el mostrador, al alcance de su mano. Mi esposo me contó que no sentía miedo. Después de tantos años en el ejército, el miedo se convierte en algo diferente. No desaparece, pero deja de controlar tus decisiones.
se transforma en concentración. En alerta. En paciencia. Y eso fue exactamente lo que hizo. Esperar. Eran casi las 9:40 de la mañana cuando escuchó el motor. La misma Suburban negra apareció por la calle. Se detuvo frente al lavacoches. Los 3 hombres bajaron. El líder, el flaco, caminaba al frente. Detrás venían el oso y el muchacho joven. El portón estaba entreabierto, así que entraron sin dificultad. «Buenos días, mayor», dijo el flaco con una sonrisa burlona. «¿Ya pensaste mejor las cosas?» Mi esposo estaba de pie junto a una de las rampas de lavado. Tenía un trapo en la mano, como si estuviera limpiando una camioneta invisible. «Sí», respondió con calma. «Lo pensé». El flaco levantó las cejas. «¿Y?» Mi respuesta sigue siendo la misma. El silencio volvió a caer sobre el lugar. El oso se rió. «Jefe, este viejo sí que quiere problemas». El muchacho joven miraba alrededor con cierta inquietud. Tal vez porque el lugar estaba demasiado vacío. Tal vez porque algo en el ambiente no le gustaba. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El flaco suspiró. «Mira, viejo», dijo. «Te dimos la oportunidad de hacer esto fácil. Pero parece que quieres aprender por las malas». Hizo una señal con la cabeza. El oso sacó su pistola. «Primero vamos a romper tu negocio», dijo. «Luego vemos qué hacemos contigo». Apuntó hacia uno de los espejos laterales de un coche estacionado. Pero antes de que pudiera disparar, mi esposo habló. «No lo hagas». El oso sonrió. «¿Y tú qué vas a hacer?» Mi esposo levantó lentamente las manos. Pero no en señal de rendición. Era algo más. Era un movimiento calculado. Un gesto que había practicado muchas veces. En ese instante, el chorro de la manguera de presión se activó de golpe. El agua salió disparada con una fuerza brutal directo al rostro del oso. El hombre gritó sorprendido mientras trataba de cubrirse. Su pistola cayó al suelo. Todo ocurrió en menos de un segundo. Mi esposo se movió. Rápido. Preciso. Tomó la vereta del mostrador y apuntó. «Al suelo», ordenó con una voz que no admitía discusión. El joven fue el primero en obedecer. Se tiró boca abajo inmediatamente. Pero el flaco intentó reaccionar. Metió la mano en su cintura para sacar su arma. Mi esposo disparó. Un solo tiro. La bala impactó en el suelo, justo frente a los pies del hombre. Suficiente para detenerlo. «La próxima no fallo», dijo con calma. El oso todavía estaba cegado por el agua. Tosía y maldecía mientras trataba de recuperar su pistola. «No te muevas», ordenó mi esposo apuntándole. Por primera vez desde que llegaron, los 3 hombres parecían entender algo. El hombre frente a ellos no era un simple dueño de lavacoches. Era un militar entrenado. Y había preparado todo esto. Mi esposo sacó su teléfono con una mano, sin dejar de apuntar con la otra. Marcó un número. «Sí», dijo cuando respondieron. «Necesito una patrulla en Calzada Independencia y Gigantes». Hizo una pausa. «Tengo 3 hombres armados aquí. Intentaron extorsionarme». El flaco lo miró con furia. «No sabes lo que estás haciendo». Mi esposo lo miró sin parpadear. «Sí. Sí lo sé». Pasaron unos minutos en silencio. Minutos que debieron sentirse eternos para esos 3 hombres. El sonido lejano de las sirenas finalmente comenzó a escucharse. Primero una. Luego 2. Luego varias. El flaco bajó lentamente la cabeza. Sabía que todo había terminado. Cuando la policía llegó, encontraron a los 3 hombres tirados en el suelo. Desarmados. Y a mi esposo de pie, completamente tranquilo, con el arma apuntando hacia el suelo. Cuando me llamó para contarme lo que había pasado, lo primero que hice fue preguntarle si estaba bien. Su respuesta fue la misma de siempre. Sí, todo está bien.
Pero yo sabía que esa historia todavía no había terminado. Porque cuando uno se enfrenta a ese tipo de personas, las consecuencias casi siempre llegan después. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mi esposo, me quedé sentada varios minutos sin moverme. Tenía el corazón acelerado. Había pasado tantas veces por situaciones difíciles durante su carrera militar, pero esto era diferente. Esta vez no estaba en una base militar. No estaba en una misión oficial. Estaba en nuestro pequeño negocio. En el lugar donde intentábamos empezar una vida tranquila después de tantos años de sacrificios. Esa tarde fui a lavacoches. Cuando llegué, todavía había varias patrullas estacionadas afuera. Los vecinos estaban reunidos en la banqueta mirando todo con curiosidad. Vi a mi esposo hablando con dos policías cerca de la entrada. Parecía completamente tranquilo, como si todo hubiera sido un día normal de trabajo. Pero yo sabía que no lo había sido. Cuando me vio, caminó hacia mí. ¿Estás bien?, le pregunté inmediatamente. Sí, respondió. Todo terminó. Miré hacia la patrulla donde tenían a los 3 hombres esposados. El flaco, el oso y el muchacho joven. Por primera vez desde que había escuchado hablar de ellos, parecían pequeños. Sin armas. Sin arrogancia. Sin poder. Solo 3 hombres esperando ser llevados a una celda. Uno de los policías se acercó a nosotros. ¿Usted es la esposa del señor Eladio? Sí. El oficial asintió con respeto. Su esposo actuó con mucha sangre fría. Si no hubiera sido por eso, esto podría haber terminado muy mal. Miré a Eladio. Él solo encogió los hombros. Solo defendí mi negocio. Pero la historia no terminó ese día. Los siguientes días fueron tensos. Muchos vecinos se acercaron para hablar con nosotros. Algunos nos felicitaban. Otros nos decían que tuviéramos cuidado. Porque cuando uno se enfrenta al crimen organizado, las cosas no siempre se quedan así. Pero ocurrió algo inesperado. Durante semanas, nadie volvió. Ninguna camioneta sospechosa. Ninguna amenaza. Ningún cobrador de cuotas. Era como si el incidente hubiera enviado un mensaje claro. Ese lavacoches no era un lugar fácil. Un par de meses después, uno de los policías que había estado ese día regresó al negocio. Estaba lavando su patrulla cuando le dijo a mi esposo algo que nunca olvidaré. ¿Sabe qué pasó después de ese día? No. Su historia se corrió por toda la zona. Los mismos extorsionadores empezaron a decir que aquí trabaja un exmilitar que no se deja intimidar. Hizo una pausa y sonrió. A veces, el miedo cambia de lado. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Los muchachos regresaron a trabajar. Los clientes también. Y el lavacoches el brillante siguió funcionando como siempre. Mi esposo volvió a su rutina. Lavando autos. Arreglando mangueras. Platicando con los clientes. Como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero para mí, todo cambió. Porque ese día recordé exactamente por qué me enamoré de él. No por su fuerza. No por su entrenamiento. Sino por algo mucho más simple. Su integridad. A veces la gente cree que el valor significa no tener miedo. Pero después de tantos años con un militar, aprendí algo diferente. El valor es hacer lo correcto incluso cuando sabes que puede costarte todo. Y mi esposo siempre ha sido ese tipo de hombre. Si esta historia te dejó pensando, te invito a hacer algo muy sencillo. Comparte este video con alguien que necesite escucharla. Porque las historias reales nos recuerdan algo importante. Que todavía existen personas que no se rinden ante la injusticia. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana compartimos relatos que demuestran que, incluso en los momentos más difíciles, el coraje y la dignidad todavía existen.